Bueno, pues yo creo que ya es momento de comenzar, daros a todos ustedes las buenas tardes. La mayoría yo creo que pueden conocer la casa, si no, pues haré una pequeña reseña. Mi nombre es Fernando Vandrés, soy el director del Centro de Estudios Gregorio Marañón. Estamos, como muchos saben, y quizá hay alguno no, estamos en la Fundación Ortega Marañón. Es una institución, como saben, de una gran relevancia intelectual en nuestro país. El Centro de Estudios Gregorio Marañón es de reciente creación, nos llegará a 2 años, y entre sus actividades, como puede ser el Instituto Ortega y Gasset o la propia Instituto y el Centro de Estudios Orteguianos, pues es un lugar de encuentro. Y aquí nos encontramos esta tarde con la presentación de un libro que van a comentar mis compañeros. Solamente darles a ustedes la bienvenida de la institución. Estamos en la biblioteca de Ortega y Gasset, con lo cual tendremos la suerte de que quizá por elementos telepáticos se nos transfiera ciencia también, vamos a aprovechar. El Centro de Estudios Marañón, como les decía, tiene un aula que es el Aula Marañón, tiene unas actividades en el ámbito de la medicina y las humanidades y desarrolla una actividad muy intensa, y esta es especialmente interesante porque trata de las habilidades en comunicación que, como ustedes sabrán seguramente, se ha convertido en el punto de referencia en la medicina del siglo XXI. Hay una palabra clave que quiero transmitirles en este rato, que luego tenemos tiempo de compartir en el coloquio. Habrán escuchado hasta la saciedad que vivimos un tiempo donde es necesario humanizar la asistencia sanitaria, dando a entender que parece que la atención sanitaria nunca estuvo humanizada, y esto llama profundamente la atención. Creo que es algo que habría que reflexionar. Entendemos que la tecnología ha penetrado de manera tan importante en el quehacer sanitario que algunos llegan a pensar que puede producir deshumanización. Yo de entrada diré que no. Sí puede producir dishumanización si el instrumento tecnológico deja de ser instrumento para convertirse en una prótesis cerebral y entonces evitar lo que es la relación clínica. Y aquí aparece el nuevo modelo, se hablaba de la relación médico-paciente. Hoy casi todas las instituciones hablan de la nueva relación clínica. El acto sanitario es multidisciplinar, es cada vez más complejo y por lo tanto necesita de una reflexión. Yo creo que este texto hace esta reflexión desde muy diferentes dimensiones, y yo creo que es un texto muy propio para lo que hacemos en la Facultad de Medicina, donde hay una asignatura que se llama en habilidades de comunicación y otra optativa que es cómo dar malas noticias, que es todo un acontecimiento importante, porque hablar con un paciente para decirle que tiene un tumor irreversible y que tiene un pronóstico de vida de 3 meses puede ser incluso más sencillo que decir a un paciente que tiene una enfermedad crónica con una evolución que le puede llevar a la mortalidad en los próximos 15 años. Entonces cambia el proyecto de vida. Como decía Laín Entralgo, la salud es tener una conciencia clara de un proyecto de vida claro también. Era una definición de salud muy importante, como la de Jordi Gol, cuando decía que la salud, en el fondo, es una manera de vivir solidaria y gozosa. O como decía Churchill, que la salud realmente es un espacio temporal corto entre 2 periodos de enfermedad, con lo cual es un momento de mal augurio, decía él, ¿no? Tanto en este contexto lo que haya ocurrido es que la comunicación se ha convertido en elemento clave. Y este análisis que se encuentra en el libro para nosotros es una gran satisfacción y un privilegio poder contar con los compañeros que están conmigo aquí al frente. Y ya termino diciéndoles que la gran relevancia de este acto para nosotros es que tenemos un acuerdo de colaboración suscrito con la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, que hicimos pues al principio de llegar yo a la dirección del Centro de Estudios con Carmen Fernández Jacob, y ya hemos iniciado una actividad en la universidad, en el grado y en el posgrado, vinculada a médicos, escritores y artistas, colaborando en el grupo, por ejemplo, de lectura que tenemos establecido, el grupo Lectio, con estudiantes de medicina y de otras facultades. Por lo tanto, agradeceros, prologuistas y autor, vuestra presencia, y a todos los que estáis aquí, porque para nosotros es un privilegio poder afrontar la presentación de un libro de tanta calidad como este. Así que, sin más, yo doy la palabra a Carmen para que ella intervenga.
Bueno, pues mi intervención va a ser muy corta, daros las gracias a todos. Sobre todo quiero dar las gracias pues a la Fundación Ortega Marañón y especialmente al profesor Vandrés, porque este es el primer acto de colaboración, como ya he dicho, del convenio que hemos firmado entre Asemella y la Fundación Ortega Marañón, que él es el presidente, y yo creo que va a ser el inicio de muchos más. Aparte de colaboración, de colaborar con el Grupo Lectio, del que yo pues estoy muy honrosa de formar parte, y aquí pues compartimos literatura y compartimos cultura, sobre todo con los estudiantes de medicina, un poco para que estas inquietudes que tenemos los médicos escritores pues ya lo empiecen a tener los estudiantes de medicina, porque es algo que les va a ayudar mucho después pues a superar su actividad clínica y el trabajo de médicos, que muchas veces pues es muy complicado. Bueno, estamos aquí esta tarde pues para que el autor, uno de los coautores del libro, pues presente este libro de habilidades de comunicación. Bueno, es un libro, la verdad es que es muy interesante, y yo creo que es un libro que une mucho en las humanidades con la medicina, porque a mí lo que más me ha gustado es que antes de cada capítulo pues viene un pequeño texto donde se mezcla todo. Lo mismo puedes encontrar una poesía de Machado, que sobre todo fábulas, algunas fábulas de Esopo, otras fábulas populares, fábulas que la gente conoce, que se leen antes de leer el capítulo determinado y que entonces ya de una manera pues te pone en contacto con lo que luego vas a leer, y esto hace que el libro, la verdad es que sea... Sí, claro que me lo he leído. Y esto es lo que hace pues que el libro después pues realmente sea mucho más ameno. Y este libro lo que hace es que tengamos habilidades de comunicación. Yo creo que bueno, la medicina ahora pues está muy tecnificada, tenemos mucha presión asistencial, pero con este libro es una vuelta, podríamos decir, dentro de la modernidad, a la mejor medicina de Marañón, que es la silla, que eso lo dice mucho el profesor Vandrés, ¿no? Lo mejor es la silla, el enfermo sentado y que nos cuente lo que pasa. Entonces esto es una manera de volver a esto, de volver a los inicios, de volver al humanismo en medicina y de hacer una medicina pues marañoneana. Yo creo que estamos en el mejor sitio, ¿no?, donde se puede presentar este libro. Bueno, tiene un diseño, la verdad, muy atractivo. Felicitaros, tanto al autor, a las otras dos personas que también han colaborado en el libro, y también me gustaría mucho felicitar a la ilustradora. Bueno, yo como también dibujo y pinto, pues cuando veo alguna cosa... La ilustradora es mi sobrina, ¿Es tu sobrina? No ha podido venir, pues vale. Pero bueno, ha hecho un trabajo muy pues interesante. Es que es un trabajo precioso, y además la forma que tiene de presentarse en estos tonos que dan ganas de leerlo, y luego también al final de cada capítulo te hacen unas preguntas de lo que has leído, con lo cual queda muy bien. Sí, yo creo que los libros de texto podrían ser un poco así, quizá a los estudiantes les fuera mucho más fácil, ¿no? También poder aprender de esta manera. Porque nosotros los médicos de familia hemos dado, por lo menos cuando yo hice la carrera, no se hablaba demasiado de la comunicación. Y luego en la especialidad de familia, pues bueno, pues teníamos el Borrell y todo eso, y no hay grandes cosas en torno a eso. Y cuando estás trabajando durante tantos años, te das cuenta que puedes ser un excelente clínico que puedes hacer buenos diagnósticos, pero si no hay una buena comunicación, sobre todo a nuestro nivel, luego en otros niveles asistenciales igual es diferente, aunque también es importante. Entonces, nosotros somos los que conocemos a los pacientes, los seguimos a lo largo del tiempo, y te das cuenta que la herramienta de la comunicación es la más importante con es verdad. Y no hay nada escrito, hay muy poco escrito en ese sentido. Sí. Yo he visto, a mí lo que más me gustó de todo es eso que decís, escuchar es abrir puertas. Y yo creo que es esto, este libro abre puertas, pero que volvemos a los inicios de la medicina humanística, pues a la silla, a que el enfermo se siente y te cuente. Y luego tú, pues conocer todo lo que hay que conocer, los adelantos técnicos, estar al última de todos para poderle luego ayudar bien, pero sobre todo que exista esta comunicación. Así que estoy encantada del libro y felicitar a nuestro asociado y también pues a todos los que habéis colaborado en él. Gracias. Profesor Vallejo tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, pues nada, yo estoy igualmente encantado. Ya en otra ocasión hemos tenido oportunidad de presentar este mismo libro, y espero que tengamos muchas más, porque dar publicidad a esta obra tan excelente y sobresaliente por los temas y por los autores, pues yo creo que es una obligación de todos los que participamos de lo que aquí se está comentando, ¿no? La necesidad de comunicarnos, de aproximarnos a las personas tal cual son y tal cual vienen a pedirnos ayuda, ¿no? El tema que tiene todo que ver sobre el diálogo clínico, sobre el consejo clínico, pues nos llama la atención sobre probablemente algo lo que todos los días estamos, ¿no? Y que por
Recuerdo a León Felipe, ¿no?, que decía que para enterrar a los muertos con respeto cualquiera sirve menos un sepulturero, ¿no? Estamos todos los días realizando una actividad, igual no reflexionamos la complejidad que tiene esa actividad y lo que define es un contexto de dos personas, cuando menos dos personas, una persona que necesita ayuda para un tema muy importante, porque la salud sigue siendo el tema más importante de nuestra vida, y otra persona que es un profesional, habitualmente un médico, un profesional de la salud, digamos como aparece en el libro, que también tiene su perspectiva, tiene sus valores, probablemente valores distintos, puntos de vista distintos, pero que confluyen en un momento concreto, ¿no? El analizar eso y saber ajustar esos elementos, yo creo que es lo que se aborda en el libro y es fundamental, ¿no?, porque es el día a día de la actividad clínica. Los autores, pues bueno, Miguel y Ernesto ya, bueno, han sido muchos los libros que nos han ofrecido de temas relacionados con la salud. Aquí, junto con Pilar y Julia, que se ha destacado su gran habilidad como diseñadora y que hacen que el libro sea único. Yo no conozco ningún libro de estas características, ¿no?, en el cual se mezcla el texto con las viñetas y la comunicación, como ha quedado visto, con el lector, una comunicación continua, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es sobresaliente, ¿no? Aborda temas pues muy habituales, como decía antes, de la medicina y de la psicología también, en el sentido de que se ha señalado, ¿no?, de que no hay enfermedad, sino que hay enfermos, el escuchar, el acompañar, el aconsejar, ¿no? La importancia del contexto que estamos comentando, no solo el contexto de la persona que tengo delante de mí o yo mismo, sino su desarrollo biográfico, su proyecto de vida, ¿no? Ahí recordaba yo el papel de Gregorio Marañón como médico y como historiador, ¿no? Él mismo definía la historia de una manera muy, muy bonita, ¿no? Él decía que la historia es fundamentalmente una historia clínica no limitada por la confidencialidad, y que todo su interés por retratar personajes históricos no era sino un ejercicio de la medicina, un ejercicio de elaborar una historia clínica sin tener ya que preocuparse por si uno dice algo que está obligado a no decir, ¿no?, que está obligado a reservar, ¿no? Eso configura pues una situación, hemos comentado, multidisciplinar, porque, como también Gregorio Marañón decía, el contexto y la biografía, la persona que tengo delante de mí y los elementos relacionados con ella, con su vida, con su proyecto de vida, se integran también en la fisiología y en la fisiopatología, ¿no? Y no son elementos aislados, ¿no? Estamos acostumbrados al médico del alma y al médico del cuerpo, ¿no? Estamos acostumbrados a enfermedades médicas y enfermedades mentales. No hay tal cosa, ni enfermedades, hemos dicho, hay enfermos y no estamos divididos, ¿no? En el momento que nos dividen ya sabemos dónde estamos, ¿no? Estamos criando malvas, ¿no? Formamos parte de un todo y entonces no es posible rechazar. Esto a veces, yo que he trabajado sobre todo en ámbitos, por ejemplo en el dolor crónico, es uno de los ámbitos como psicólogo que yo he trabajado, los pacientes muy a menudo cuando sabían que yo era psicólogo decían, uy, ya van a decir que me estoy inventando el dolor, ¿no? Esta idea por parte no solo del paciente, sino a veces también del sistema sanitario, es decir, lo que no es físico, entre comillas, pues es inventado, ¿no? Bueno, Gregorio Marañón lo tenía muy claro, ¿no? Y hablaba de la unidad entre estos elementos, ¿no? Nosotros lo sabemos, no hay nadie que diga lo contrario, pero muchas veces actuamos en el sentido contrario, ¿no? Actuamos no de acordes con esta visión global del ser humano, ¿no? En ese mismo sentido, en la integración, Gregorio Marañón insistía mucho, y nada, tenemos que hablar de él porque estamos en su casa y porque yo he descubierto cuando he leído más de él en relación con la presentación, pues he descubierto cosas que me he quedado un poco sorprendido, ¿no? ¿Cómo dice este hombre estas cosas tan adelantado a su tiempo e integrando precisamente estos aspectos multidisciplinares de los que estoy hablando, ¿no? Él decía que la ciencia y la medicina no era todopoderosa, ¿no? Que habría que meter ahí o considerar
todos los aspectos que pudieran tener un interés para resolver los problemas. Y habla de la persuasión, de utilizar la persuasión, el poder que el médico tiene, el clínico, el médico, el profesional tiene para hacer valer una determinada indicación y la rescata y la reconoce, y habla de la persuasión en un sentido positivo, pero eso sí, distinguiéndolo de la superchería y también del tecnicismo. No todo vale, por eso tenemos que seguir estudiando, y no basta solamente con la empatía y querer a la persona, hay que querer a la persona, conocer, pero hay que saber de los conocimientos de tu disciplina, de la medicina, estamos comentando, de la psicología, de la disciplina, no basta solamente con los aspectos emocionales. Por tanto, no superchería, pero tampoco tecnicismo, no comentamos antes, no es lo que me dice la máquina o lo que... es decir, la persona que tienes, y utilizar esos aspectos personales, esa relación personal con ella, pues para intentar, en la medida de lo posible, pues generar el cambio y la ayuda que buscan cuando acuden a nosotros. El libro, como ha estado comentando Carmen, retrata muchas situaciones comunes, hace reflexionar, suscita soluciones. Me encanta, verán ustedes, los que hayan leído el libro, que cuando le plantean algo no le dan la solución. Plantean para que usted piense, para que el lector piense y vea dónde se ubicaría él para tomar las soluciones o las decisiones. A veces las soluciones no son claras y muy frecuentemente incluso por propia definición tienen un nivel de probabilidad, ¿no? O sea, no existe la solución perfecta, ¿no? Sino aquella que con mayor probabilidad puede resolver los problemas o no. Nos ayuda, por tanto, a entender mejor, a comunicarnos, al valor de los aspectos emocionales con estos límites. Que el libro ahora se habla mucho de empatía y parece que la empatía lo resuelve todo, ¿no? Empatía, como bien sabemos, también puede ser un problema, ¿no? Y en el ámbito de la salud lo decimos, ¿no? Mejor que no trates a un familiar, no trates a una persona que estés muy ligada emocionalmente, porque esos aspectos emocionales pueden interferir en tu juicio o en tu ejercicio profesional. Todo tiene como se dice por ahí, ¿no? El veneno es cuestión de dosis, ¿no? Todo puede ser bueno o malo en función de la cantidad que introduzcamos. Y también los valores y el proyecto de vida, que se ven en el libro cómo se trata de rescatar los valores de las personas con las que yo estoy interviniendo, y también se trata de identificar mis valores para no generar distorsiones, para evitar sesgos, para construir, tampoco para imponer, sino para buscar el camino más apropiado para que las personas encuentren dicho camino. El libro, que es magnífico, no puede hacernos perder de vista o pensar que con esto ya vamos a resolverlo todo. ¿Perdón? Con eso solo no se resuelve todo. Hay detrás unos profesionales de la medicina, de la psicología, de la enfermería, cuyos conocimientos no están puestos aquí. Sin esos conocimientos, decía antes, no sirve de nada sentirse muy cerca de él. Sentirse muy cerca de la persona que tienes al lado es lo que hacen tus amigos, lo que hace tu familia, y está muy bien. El apoyo social es fundamental, pero desde un punto de vista profesional se pide otra cosa. Bueno, esa otra cosa, ese extra, lo tiene que dar la profesión de cada cual, ¿no? No está ahí, obviamente, porque entonces estaríamos hablando estaría toda su vida Julián dibujando, ¿no? Y haciendo ilustraciones, ¿no? Y en fin, no quiero terminar sin destacar algo que he comentado hasta aquí, y es la responsabilidad que tenemos aquellos que entendemos cómo debe ser la relación clínica, cómo tiene que ser la comunicación, y la necesidad que hay de practicarlo, ¿no? En este mundo tan excesivamente tecnificado, ¿no? Y que yo ahora venía en el metro y yo creo que en el vagón estábamos otra persona y yo, dos que no íbamos con el móvil, ¿no? Todo el mundo iba con el móvil a lo que fuera, ¿no? Esta sociedad con tan poca capacidad probablemente para reflexionar, y que nos lleva a ello, y tenemos, creo nosotros, una obligación
difundir la necesidad de estos conocimientos. Este libro magnífico, que es una joya para mejorar la relación profesional que tenemos todos los días, y que con estos conocimientos pues va a brillar, y sin ellos pues se puede arruinar. Y arruinamos, quizá lo que arruinemos sea la vida o la oportunidad que una persona que ha venido a pedirnos ayuda tiene de solucionar el problema. Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Lo habéis dicho todo y muy bien, con lo cual ya poner la portada del libro y punto, ¿no? Con eso basta. Así que, y habéis exagerado, claro, también, pero habéis hecho una preciosa presentación. Yo quería hablar en mi nombre, puesto voy a presentaros el PowerPoint pero hablar en nombre de Pilar también, que va a intervenir, es una de las coautoras, y en nombre del tercer coautor, que desgraciadamente no puede estar aquí hoy, Miguel Costa Cabanillas, porque está allá en su Extremadura viviendo y sufriendo una insidiosa enfermedad que le tiene allí retenido, pero he sabido recientemente, y por eso está por aquí con nosotros también, que su madre estuvo en la residencia de señoritas, los años 20 y tantos o así, eso me ha dicho Pepa, su mujer, y su tío, don Diego Cabanillas, íntimo amigo de Marañón, y al que yo conocí, no a Marañón, sino a don Diego, con 90 y tantos años ya en su piso de aquí de Madrid, al que le fui a visitar con Miguel, precisamente. Así que, a través de ellos dos, aquí en esta institución, está también Miguel Costa. Agradeceros, Fernando, que nos hayas abierto las puertas de esta prestigiosa institución, encima aquí rodeados de la biblioteca de Ortega. Mil gracias en nombre de los tres. Mil gracias, Carmen, por haber promovido también esta alianza entre ASEMELLA, Asociación de Médicos, Escritores y Artistas, y la Fundación Ortega Marañón, tu Instituto Marañón. Tantísimas gracias y tantísima gratitud a tantísima gente. Gracias, Miguel Ángel, por tus palabras, por tu prólogo precioso. Gracias a Juan de Llano, que está por allá. Nos han dicho que no cabíamos más aquí en la mesa, porque si no las cámaras no nos captaban bien, ¿no? Así que Juan hace una presentación del libro estupenda y sitúa el libro dentro del contexto del complejo del sistema de salud, de las políticas de salud, y le da su centralidad al libro dentro de esas políticas y dentro de la gestión del sistema. Quería dar las gracias también a la biblioteca, estaba ahora inmaculada, sí, a la editorial Pirámide. Tiene aquí a dos miembros ilustres, está su directora general, Inmaculada Jorge, porque en estos 50 años de compartir conocimiento que decís en vuestra publicidad, habéis hecho también un apoyo decidido a las ciencias de la salud y a las ciencias de la conducta. Todo lo que escribimos los escritores, las escritoras, no serviría de nada si luego no hubiera visibilidad editorial. Así que vosotros sois los que hacéis posible que este libro esté ahora por ahí y que esté siendo un libro de consulta. Nosotros lo hemos escrito con esa idea. Me han dicho que no tengo que desplazarme mucho, si no, no me captan las cámaras. Tampoco se pierde mucho, aunque no vean. Yo es que suelo hacer de pie estas presentaciones y entonces me suelo mover, pero tengo que estar fijo ahí, si no la foto, no salgo en la foto que sale por allí. Mil gracias a todos y a todas las que habéis tenido la amabilidad de acompañarnos esta tarde. Y a Julia, que no está por aquí, pero que ya la habéis aludido, le agradecemos muchísimo que haya embellecido el libro con sus ilustraciones de color naranja. Por eso, entre nosotros decimos que es el libro naranja del diálogo clínico. El libro naranja del diálogo clínico, por las ilustraciones naranjas, le ha puesto el color naranja a los usuarios, a los pacientes, a las personas que nos consultan. Más que presentaros el libro, que bueno, está ahí, queríamos presentaros y proponeros entrar en la intimidad del libro. Es bonito de ver y de visitar. Entrar en la intimidad que habla del diálogo clínico, de fortalecerlo, de cómo hacerlo para mejorar los resultados clínicos.
Y en la primera frase es el diálogo clínico en el sistema de salud, esto que aluda en su presentación Juan del Llano, ¿no? A ver si esto va. Sí. Le damos enorme importancia al diálogo clínico porque para nosotros es el corazón del sistema de salud, el corazón que hace latir el sistema de salud. Y le hemos robado la frase a Ortega. Es un tema de nuestro tiempo, como tú decías, Fernando, también. Es un tema de nuestro tiempo, un tema candente de nuestro tiempo, el diálogo clínico. Nosotros decimos que es el corazón del sistema, que carecería de sentido si no tuviera ese corazón que lo hace latir todos los días. Y es importante, entre otras cosas, de forma cuantitativa, porque a lo largo de cada día se producen miles de diálogos clínicos. A lo largo de la semana, cientos de miles, ¿no? Millones, calculaba el otro día Fernando, José Manuel Freire, a lo largo de una semana millones en este país se producen de actos clínicos y de diálogos clínicos. Hablabas tú del acto clínico. Aunque solo fuera por eso, tiene una enorme trascendencia. Pero no solo por eso, sino que tiene una onda expansiva que rebasa los límites del sitio donde hacemos el consejo, de la consulta, de la que tú has tenido esta mañana tantísimos pacientes que ver. Y va hacia toda la población y afecta, creemos que afecta, y de hecho afecta, y tú también lo aludías, Miguel Ángel, a la salud, al bienestar, a la calidad de vida y a la dignidad de la muerte, porque allí también estamos en los últimos instantes de la vida haciendo diálogo clínico, también allí, digamos. Por eso tiene una gran trascendencia. Y tiene una gran trascendencia porque, ya lo habéis aludido vosotros, es un hecho, un acto transversal a varias disciplinas, medicina, enfermería, psicología clínica, y es transversal a todo el curso del proceso clínico en el que atendemos. En todos los momentos del proceso clínico, incluso con la mucha tecnificación a la que aludíais, siempre se está produciendo algo de diálogo clínico, mucho o poco, siempre algo. Incluso cuando miro al ordenador y no le miro a la cara, ahí estoy comunicándome también, estoy transmitiendo, estoy comunicando, estoy haciendo un diálogo de aquella manera, siempre. Por eso los tres actos esos que son dialogar, motivar y cuidar, son la piedra angular del proceso clínico, de todo el proceso. El diálogo clínico lo es. Y tú lo aludías también, lo aludía Fernando, en toda esa transversalidad juega la baza dos competencias, dos bloques de competencias personales. La competencia técnica propia de cada disciplina, sin duda alguna, y la competencia dialógica, que es en la que se centra el libro preferentemente. Pero la solución del problema por el que nos consultan, el bienestar que tenga la gente que nos consulte, va a depender de cómo conjuguemos esas dos competencias, de cómo lo hagamos de bien. Esa es la clave. Y pensamos que el libro responde también a esa necesidad. A ver si lo puedo pasar. El diálogo clínico. ¿Qué es para nosotros? Recojo aquí en esta presentación así rápida viñetas de Julián, viñetas del libro, para que así lo vais viendo también por dentro un poco, ¿no? Esos son dibujos del libro. Y decimos que el diálogo clínico, antes de ser el abordaje de un problema de salud, es un encuentro interpersonal, antes de todo. Lo habéis subrayado los tres en vuestra intervención, ¿no? Es una alianza personalizada entre dos presencias, su presencia y la mía. Antes de todo, lo mismo que las presencias que tenemos aquí nosotros, aparte de que estemos hoy presentando un libro, antes de todo eso son las presencias de todos los que estamos aquí. Eso cuenta, ¿no? Y en la clínica cuenta muchísimo, lo que más cuenta. Por eso ahí está pensando ella, la profesional, no sé todavía lo que me va a decir, pero ya me dice mucho su presencia, aparte de lo que me cuente luego y de la anamnesis que hagamos. Su presencia es justamente la dignidad de una presencia personal, que es patrimonio de la humanidad, solemos decir, único y exclusivo. Toda la gente a la que vemos. Eso va mucho más allá, rebasa lo que es la característica del problema por el que me consulta. Patrimonio de la humanidad único y exclusivo, una novedad en el universo, y para decirlo con la Virginia Francesatir, un milagro irrepetible. Eso es toda persona que se acerca a mí a decirme que sufre o que tiene un problema. Es un patrimonio de la humanidad. Dentro de todos esos, ¿cuántos miles de millones somos ya? Pues ahí somos cada uno
8.000 millones. 8.000 millones. Pues cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, somos patrimonios de la humanidad, únicos y exclusivos. Y eso lo son la gente que se acerca a mí para pedirme ayuda. Y me piden ayuda para resolver el problema, lo habéis dicho, y apoyo para el dolor y el sufrimiento que les causa. Y me revelan secretos que no han revelado a nadie más. Por eso empezamos a meternos un poco en las características que tú señalabas. No es una relación de amistad, que también lo puede ser. Es sobre todo una relación donde tú me vas a confesar y a decir algo que no le cuentas a nadie más, lo cual a mí me compromete muchísimo ya, ¿no? Así que nunca he hablado de esto con nadie y la profesional piensa, me revela datos y cosas que no le ha revelado a nadie más. Eso es muy comprometedor. Y por supuesto vienen además con dudas, temores, preocupaciones, propósitos, expectativas. Ahí he señalado y hemos señalado en el libro algunas de las muchas con las que vienen o con las que nosotros hemos ido algunas veces cuando hemos recurrido a la ayuda profesional, ¿no? Se interesará por mí, me aceptará, me comprenderá, será capaz de ayudarme, qué pensará de mí, podré confiar en ella, podré contarle todo lo que me preocupa, me hará reproches, me pedirá cambios difíciles, seré para ella un caso más. Todo eso está presente, aparte del problema, está presente cuando alguien con su presencia llega allí. Y él manifiesta ahí, ese paciente se preguntará por qué no he sido capaz yo mismo de resolver el problema. Y ella, que es muy competente, le dice, lo que yo veo y valoro es cómo está siendo usted capaz de pedir ayuda. No se enreda con la pega que él ha puesto, ¿no? Se hace cargo de esa pega, que puede perder a mucha gente que viene a la consulta. Y cómo no, ya lo has aludido tú bellamente, cómo no, ahí está él hace ya muchos años, don Gregorio Marañón, que es, como tú dices, Fernando, al presentar tu instituto, es cumbre y síntesis de la medicina, no te has olvidado que dices eso, ¿no? Y de las humanidades. Pues él plasmó en el diálogo clínico, tú lo decías, el sentido biográfico u holístico, él usaba esta palabra ya entonces, ¿no? Del ser humano, su realidad total. Es lo que me importa, aparte de importarme. Por eso dice él, la historia de cada paciente debe ser no solo clínica, sino biográfica. En los primeros capítulos del libro se ocupan de todo esto, ¿no? Por eso son viñetas de ahí. Hablaba de la ecuación personalísima del enfermo a la que la enfermedad desea de someter. A la ecuación personalísima. La enfermedad está supeditada a la ecuación personal del paciente, no al revés, si le quiero entender bien. Y como tú muy bien señalabas, la ayuda técnica, el saber hacer, tiene como fundamento la relación. Ahí están los dos pilares tan fundamentales, lo eran para él. Y mi paisano Rolf Carballo, que Carballo pues efectivamente tiene que ser gallego, pues de Lugo, se acercó también a la biografía integral de cada ser humano. Y dice él, con esas palabras bellas que utilizaban tanto él como Marañón, ¿no? Escribían muy bien, como don José Ortega, la indeclinable originalidad de cada vida humana, que se va haciendo, tejiendo desde la urdimbre afectiva que él ha estudiado, y que desde la psicología sabíamos cómo él ha estudiado la urdimbre afectiva con la que se va tejiendo el tejido biográfico de cada uno de nosotros, ¿no? Y decía él, Rolf, que era menester ser médico de todas las enfermedades y a la vez de todo el hombre. Por eso él también insistía que además del significado nosográfico, el problema tiene un significado biográfico. Y cada biografía, decía él, es una realidad dialógica. No somos desde que nacemos, somos siempre hijos de un nosotros, decimos, de alguien más. No somos entendibles solos, ni desde aquellos primeros 9 meses en que todos los que estamos aquí estuvimos metidos en una mujer, ¿no? Ahí estuvimos metidos todos en una mujer durante 9 meses, y ahí ya había 2. Y a partir de ese momento ya no dejamos de estar nunca en un nosotros, y eso condiciona nuestra vida. Y por eso él decía que la medicina, y yo digo la psicología, la enfermería, ha de ser también un encuentro dialógico, porque lo hago con un ser dialógico por definición. Le hacía sus piropos Rolf Carballo a don Gregorio Marañón, ¿no? Y decía, tenía a la cabecera del enfermo un don bastante poco frecuente, el de inspirar confianza plena y absoluta en brevísimas palabras y con ademán sucinto. Eso le admiraba a Rolf Carballo, ¿no? De cómo hacía don Gregorio en la consulta.
Y William Osler le decía a los estudiantes de medicina, no preguntes, lo decías tú, Miguel Ángel, no preguntes qué tipo de enfermedad tiene la persona, pregunta qué tipo de persona tiene la enfermedad. Porque en esa viñetita de Julia se dice lo de Jung, que el zapato que le ajusta a un hombre le aprieta a otro, y por eso no hay una receta para la vida que funcione en todos los casos y me de ajustar. No es fácil. Y vienen además con el peso de la historia de vida, de una biografía que quiere ser tomada en consideración, comprendida y estimada. No sé si cuando habéis tenido la oportunidad de recurrir a la ayuda profesional, si esperabais como biografía contar con esas tres cosas. Todos vienen y todas vienen con esa característica. Así que su conflicto de pareja, si es lo que estoy atendiendo, o su depresión, no sé si para que vuelvo a intentarlo, le dice, mis padres también han sido gordos, además llevo una infinidad de tratamientos y nada, lo veo muy difícil. Y ella le dice, y esa historia pesa. Y él le dice, no lo sabe usted bien. Es un buen comienzo, ¿verdad? Es un buen comienzo. Si te haces cargo de que viene cargado con una historia personal, que dura años. Y ese es un caso, el martes estuvimos en el Colegio de Médicos hablando de la depresión, y hablábamos del caso ese que tenía 20 años detrás, ¿no?, de estar sufriendo un abatimiento de esas características. Y como volvemos a Ortega, estamos en su biblioteca, pues ya que menos, ¿no? Decía él que la existencia humana es propiamente vida, y la vida es eminentemente vida psicológica, decía él, historia de vida, historia de experiencias. Y me ha llamado la atención, leyendo cosas de Ortega ya hace tiempo, como era un filólogo, una curiosidad filológica, ¿no? Experiencia, la palabra experiencia en castellano, experience, 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 recoge la palabra, la raíz per, que es una raíz indoeuropea, la vincula a far y per, far es alemán y es viajar, ¿no? Y el farum en alemán es experiencia. Entonces, nuestro don José Ortega se concluye que la experiencia es viajar, caminar, andar caminos. Como nos diría Machado, se hace camino al andar, andar y ver. Y dice, pensar con los pies. Fíjate que eso lo reprochamos, ¿no? Solemos decir que alguien está pensando con los pies. Bueno, pues él haciendo ese juego filológico dice pensar con los pies. Porque la experiencia es eso. Bueno, pues con esa experiencia, cargados de experiencia, vienen a nosotros, a la consulta. Y es además una relación asistencial, donde asísteres, y vamos a la filología también y a la etimología, es ponerse, asistere es sentarse, estar al lado, como estamos ahora aquí nosotros. Un acompañamiento. Convivo por eso un trecho de su vida. Me lo he pensado mucho antes de venir. Si vengo es porque las cosas han ido a peor. No solo es mi salud, no solo los mareos y el dolor en el pecho, sino también mi vida de pareja y con mis hijos. Le voy a contar cosas que nunca he contado a nadie. Es parte de su historia. Y yo voy a compartir un trecho de esa historia. No solo ese día. Si luego doy a hacer seguimiento, como hacemos seguimiento, pues le voy a acompañar. Y por eso von Weizsäcker, que es ese fundador de la antropología médica, decía que es una solidaridad itinerante la que hacemos en el diálogo clínico, en el consejo clínico. Y lo que ocurre además con el problema, lo que va a ocurrir con el problema, lo que seamos capaces de resolver, va a depender de lo que ocurra durante esa marcha que hacemos conjunta. Eso va más allá de una visión así muy superficial del diálogo clínico o de eso diálogo clínico que hacemos a veces en 3 minutos o en 5 minutos, algo que lamentamos tantísimo. Por tanto, algo que Pilar y yo hemos hablado muchísimo, ¿no?, mientras escribíamos el libro, he de dialogar con una perspectiva biográfica integral, porque me importa su presencia, su persona completa, con su historia. Y siempre comentabas, ¿no?, como tú resaltabas tanto eso en el contacto diario, ¿no?, pacientes. Y visto desde esta perspectiva,
el problema no es una pieza desmontable, por tanto, de un rompecabezas. Lo has insistido mucho tú también. Es una experiencia biográfica existencial que adquiere sentido en la totalidad de la biografía. A ver. Sí. Y volvemos a don José Ortega Gasset, como no. Porque además de todo eso, de venir con su historia y demás, él nos ha dicho que yo soy yo y mi circunstancia. Pero la circunstancia no es algo añadido al yo, sino que la circunstancia es constituyente del yo. Y vienen constituidos por la realidad en la que viven. Él decía, la realidad circunstante forma la otra mitad de mi persona. Está inmersa en su mundo de la vida, en su circunstancia, donde están los determinantes de salud, los factores de riesgo y de protección, que van a acompañar al abordaje del problema que hagamos. No podemos aislarlo del contexto. Y Rolf Carvalho decía, él, de su experiencia clínica, que si dejaba hablar a los enfermos surgían en sus labios relatos en los que se refleja la conexión evidente entre las circunstancias de sus vidas y su enfermedad. Por eso su obesidad, su depresión, su diabetes, no es separable de las circunstancias en las que ha vivido desde niño, desde el nacimiento, y en las que vive ahora. Y es algo que he de atender en el diálogo clínico. Cuando hacemos diálogo clínico, entramos todavía un poco más a fondo en el libro, porque en 2 capítulos lo dedicamos a qué se hace cuando hacemos diálogo clínico. Algo hemos visto, pero vamos a entrar un poco más en el detalle. Es la comunicación clínica, de la que habéis hablado vosotros. Es la corriente continua de la comunicación clínica. Una corriente que dura todo el tiempo también del proceso. De esa consulta, aunque sea de 5 minutos, hay un proceso, y ya si es algo que dura de un tiempo, pues va a durar también. Y voy a destacar algunas que destacamos en el libro, algunas de las características de esta comunicación, de esta corriente continua. La primera es que, así como en la copa esa famosa del dibujo, no hay copas sino hay 2 caras, la consulta, el diálogo clínico está hecho de los 2. Es una cuestión de 2, es una responsabilidad compartida, es una sincronía de los 2 violines que nos ha dibujado ahí Julia. Y ahí ya vemos el contraste entre las A's y las B's que ponemos en el libro muchas veces para ayudar a reflexionar, ¿no? Que decías. Aparte de lo que hablé con usted, yo por mi cuenta estoy haciendo otras cosas que leí que funcionan, dice ella. Y le contesta a la profesional en A. Hombre, si se dedica a hacer cosas por su cuenta, ya me dirá, para que nos tomamos la molestia de hablar de lo que conviene hacer aquí. Bueno, no es una cosa, un disparate lo que le he dicho, ¿no? Pero probamos en B, porque el libro quiere la excelencia, y entonces vamos en B, voy a hacer en C. Le dice, aparte de lo que hablé con usted, yo por mi cuenta estoy haciendo otras cosas que leí que funcionan. Y le dice, estoy deseando conocer esas iniciativas para valorarlas, pero ya las veo como una señal de que quiere tomar las riendas del problema. No es cosa de palabras solo, ¿no? Sino de cómo estás tomando en consideración la historia de esa persona y del problema que viene. Te estás tomando en consideración como persona. No te importa solo el problema. Si te importa solo el problema, pues vale lo de A muchas veces. Oiga, yo ya le he dicho esto, le he recomendado, ¿para qué vamos a hablar? Si luego usted hace por su cuenta, pues de poco sirve lo que yo le diga aquí. Esto es centrado en el problema que me preocupa, ¿no? Y la medicación que le he recetado. Pero si yo contemplo la biografía personal como Marañón nos recomendaba, puedo decir lo de B o lo de C a la manera de cada uno. Y vienen, también lo aludíais vosotros, lo aludías tú, Miguel Ángel, con perspectivas distintas, probablemente distintas de la mía. Lógicamente, tengo una perspectiva clínica y ellos vienen con la perspectiva de su problema y de su vida diaria, ¿no? Esto que le acabo de decir no me había atrevido a decirlo nunca. Y dice la profesional, sus motivos habrá tenido sin duda. Sí, en mi experiencia anterior, cuando contaba esas cosas, siempre me tachaban de maniática. Temía que usted hiciera lo mismo. Esa era la perspectiva con la que venía. Lo que pasa es que esta profesional da la oportunidad a que tú confieses tus perspectivas, aunque sepas que van igual a chocar con la mía y que te la podía criticar. Pero si no la voy a criticar, te sientes libre para comunicarme tu perspectiva con la que vienes a mí. Parece un motivo de peso, le dice.
Hoy ha decidido decirlo y eso es muy importante. Ha conectado con esa perspectiva diferente. Qué importante es. Pero me vais a decir, y claro, aquí vuelve a estar don José, como estamos en su biblioteca, pues dice él que no solamente tenemos una perspectiva, sino que somos un punto de vista en el universo. Así que aquí, ¿cuántos somos? Pues tantos como puntos de vista sobre... Esto es una maravilla, ¿no? El universo creado, hecho no solo de perspectiva distinta, sino que cada uno de nosotros somos una perspectiva sobre el universo. Y qué maravilla poderlas conjuntar. Y qué necesario es hacerlo en el diálogo clínico. Por eso, porque además Ortega nos dice que la perspectiva es más que un mirar, no es una perspectiva, una cosa perceptiva, es una postura ante la vida, un modo de caminar, decíamos antes, experimentando el mundo de una manera distinta. Y tú, con el problema que viene de depresión, de diabetes, de sobrepeso, vienes experimentando eso, viendo el mundo, no solamente una visión de la clínica o de los médicos o de la patología que tienes o del cáncer, sino viendo todo el mundo entero y a ti mismo también, desde una perspectiva diferente que yo he de recoger y entender. Me encuentro tan deprimida y tan sin ganas de vivir que a veces querría desaparecer para dejar de sufrir. Esa es la perspectiva, ¿no?, con la que viene. Pero ¿cómo se le ocurren esas cosas, mujer? Quítese eso de la cabeza, hay un montón de motivos para vivir. ¿Diríais que está conectando con la perspectiva de esa mujer? Diríais que no, no está conectando. El curso clínico de después va a estar resentido de esto. No, va a estar seguro. Pero no solamente en esa consulta, sino en el curso de todo el problema. Porque me he de poner desde su lado, aunque a veces no lo comparta. Pero si yo quiero llegar a la solución de un problema y por tanto a una postura común para abordarlo, he de tratar de ver desde tu lado. Porque si me dices 6 y yo digo 9, tengo que colocarme desde tu lado, en la viñetita esa de ahí, para entender por qué me dices 6, ¿no? Y además puedo ver ahí una cabeza de conejo o una cabeza de pato, ¿no? Dos cosas. Y en la otra puedo ver una mujer joven y una mujer vieja, lo típico, eso que es clásico en todos los libros, ¿no? Solamente en esos dibujos, 2. Y qué difícil es ver a veces las dos. Y qué difícil es que una vez que has visto una, tratar de ver la otra. Aunque te lo digan, dice, pero una mujer joven, ya lo ves, y luego el plumero y tal, lo otro es el collar en la boca de la mujer vieja, y te lo explican, y qué difícil es incluso en un jueguecito de estos, ¿no? Cuanto más en el diálogo clínico. Claro, me vais a decir, hombre, pero hay que gente que te viene con perspectivas y perspectivas, depende, ¿no? Como sea, si son disparatadas y extravagantes, pues a ver. Así que, si alguien te sale ahora por ahí, por Calle Fortuny, y te dice que la gallina y el gorrión son animales fieros y el tigre y el león son animales mansos, dice, hombre, no sé qué le va a pasar a este, ¿no? Y corres el riesgo de decir, pues qué extravagancia me está diciendo. Hasta que te enteras de que eso lo decía la mamá gusano a su hijo gusanito, que entonces, claro, que para él eran muy peligrosos los gorriones y las gallinas, mucho más que los tigres y los leones. Así que todos somos mamás gusanos de alguna forma. Y cuando vas a la consulta y vienen a la consulta y venís a la consulta, venís con la perspectiva esa que incluso parece extravagante, pero que yo he de tratar de acercarme a ella. Otra característica importante de la comunicación clínica es la permeabilidad. Miguel Costa y yo hace muchos años escribimos una metáfora, un cuento, que era el cuento de la ostra y el pez, que conocéis mucho de muchas de nuestras publicaciones, ¿no? Y esto era un pez que había quedado prendado de los movimientos de las valvas de una ostra allí en los acantilados, en las profundidades marinas, ¿no? Y quiso entrar en el corazón de la ostra para conocerlo. Y lo hizo de forma tan impulsiva y tan brusca que la ostra se cerró como una ostra, que es como se cierran, ¿no? Y por eso veo muchos problemas en este tratamiento y quiero hacerle algunas sugerencias. Son viñetas todas del libro, ¿no? Para que decíamos que entramos en el libro, sí. Y quiero hacerle algunas sugerencias de cómo cambiarlo. Si yo le indico esto es porque sé que es lo que más me conviene, no entiendo por qué me pone tantas pegas. Tiene que fiarse de lo que yo le digo y no lo está haciendo. Y dice la paciente, sí que me fío, sí que me fío. Pues entonces, ¿por qué me pone pegas? ¿Ve cómo no se fía? Bueno, pues ahí diríamos,
¿Qué grado de permeabilidad, de apertura hay para seguir haciendo diálogo con este profesional? Diríamos que no hay mucha permeabilidad ahí, ¿no? Y no le ha dicho una cosa disparatada, no es una cosa terrible, ¿no? Pero todos veríamos otras maneras de decirlo. Porque la permeabilidad comporta que son libres para abrirse y cerrarse, como los que estamos aquí todos. Porque tienen como las celulitas membranas selectivamente permeables, ¿no? Porque son celosos de su intimidad. Y ahí le va a ser difícil seguirse abriendo, ¿o no? En esa situación le va a ser difícil seguirse abriendo. Tiene una permeabilidad selectiva. Y la probabilidad de que se siga cerrando y se cierre, aunque diga sí, doctor, sí, doctor. Aunque lo diga así, hay impermeabilidad. Y se abren, una característica de las ostras, lo decimos en el cuento, es que las ostras eran muy particulares, muy peculiares, y se abrían solo cuando decidían hacerlo. No cuando yo le decía, tendría usted que hacerme caso, tendría usted que abrirse. Pues basta que le digas eso para que la ostra se cierre, ¿no? Aunque le diéramos ese consejo de buena fe, debería ser usted un poco más abierta a las advertencias o persuasiones que yo le estoy diciendo. Bueno, pues tampoco eso es persuasivo, ¿no? La permeabilidad. Hay un caso que he tenido la oportunidad de conocer. Ahí se dice, como otra advertencia, es que no puedo entrar sin su permiso, y menos por la fuerza. Hemos llegado a la conclusión de que esa pierna hay que amputarla. La diabetes ha avanzado mucho. Ustedes dirán lo que quieran, pero yo no quiero que me la corten. Pero eso es muy poco razonable por su parte. Si no amputamos la pierna se puede morir, ¿lo sabían? ¿Me tengo que morir de cualquier manera? Esa no es una respuesta. Si avanza la gangrena va a ser peor. Sea razonable, se trata de su vida. Quiere ser persuasiva esa profesional. Total, para la vida que llevo, no lo está consiguiendo, ¿no? Ande, déjese de cosas y firme el consentimiento. No lo voy a firmar. No voy a aumentar más mis desgracias. Se ha ido cerrando la ostra a medida que iba el diálogo avanzando, ¿no? Se ha ido cerrando la ostra. Porque no puedo entrar sin su permiso y menos por la fuerza. Luego veremos un intento que hizo otra profesional que consiguió que esta mujer aceptase amputarse la pierna y salvar la vida. Pero por este camino no lo iba a conseguir seguramente. Y se moriría con la gangrena en casa. Eso es lo que... Otro caso de permeabilidad, bueno, de los muchos que tiene el libro, porque está todo construido así. Hay poquita teoría conceptual y mucha viñeta para vivir el libro como un taller, por decirlo así, no solo de lectura, sino de práctica reflexiva por las noches y por el día. Me preocupa su tensión, tiene que controlarse más con la comida y moverse más. Si ya lo intento, no creas que no me preocupa, pero no sé cómo. Pues tomando conciencia de los riesgos que corre. Si ya los conozco, pero... Pues si ya los conoce, no sé a qué espera. Ya, si lleva razón. Dice, no me lleve de tanto la razón y hágalo. La permeabilidad ahí no está muy allá, ¿no? Pero en B, la profesional se ha leído un libro de estos, no era este precisamente, y probó hacerlo de otra manera. Me preocupa su tensión, tiene que controlarse más con la comida y moverse más. Si ya lo intento. Si él empieza así, lo mismo, si ya lo intento. No crea que no me preocupa, pero no sé cómo. Y yo que he captado eso, y que capto la biografía personal, su historia, todas esas cosas que dijimos del diálogo clínico y que ha de tener perfeccionado un profesional, por lo que veo, tiene dudas de cómo conseguirlo. Pues sí, y eso que sé los riesgos que corro. Pero por lo visto eso no basta para saber cómo conseguirlo. Pues no, ya lo ve. Está la ostra un poquito más abierta para seguir dialogando, ¿no? En esa vida. ¿Nos parece? Un poco más. Pero además de la permeabilidad, hay otra característica clave de la corriente continua de la comunicación, que es la interdependencia. La interdependencia es como un juego de ajedrez o de las damas, donde el movimiento de uno determina el movimiento de otro. Y eso pasa en el diálogo clínico también, aunque no lo queramos. Sus movimientos y los míos son interdependientes. Supongo que tengo que decidir yo si quiero o no quiero dejarlo, ¿no? Y le dice, en ese caso la profesional, su pulmón está muy mal, y mi obligación es decirle lo que tiene que hacer si quiere ser responsable con su salud. Eso no se lo dice Javier Moreno, experto en tabaco, no se lo dice a nadie, ¿no?
Y lógicamente ahí, si lo vemos desde la permeabilidad, pero fíjate, ¿cuál es el movimiento que a continuación en comunicación puede hacer él? Le va a decir el paciente que ha consultado, le va a decir, tiene usted toda la razón, sí, tengo que ser responsable. O por el contrario, va a replicarle, ¿no? Probemos en B. Supongo que tengo que decidir yo si quiero o no quiero dejarlo, ¿no? Cierto, nada será posible si no decide empezar el tratamiento por más que yo le diga. Cambia las cosas. En la probabilidad del movimiento que haga este otro a continuación ya no va a seguir poniendo la pega, no se va a enquistar en la pega, ¿verdad? Porque la ha entendido. Yo la he entendido. Y de lo que yo he entendido y hago y digo ahí, no es solo cosa mera de palabras, sino que la interdependencia hace y probablemente que él haga otro movimiento diferente. Por tanto, su atención, su escucha, su trato, su compromiso con el tratamiento depende de los míos. Claro que esto nos da la esperanza de que la interdependencia nos da una gran capacidad de influencia. Si sus movimientos dependen de los míos, yo puedo jugar con los míos, ¿no? Para determinar un poco también los movimientos de él o de ella. Desde hace una semana he dejado el tratamiento, me daba muchas náuseas. ¿Pero cómo se le ha podido ocurrir semejante disparate? ¿Cómo es tan inconsciente? Podríamos haber tenido un serio disgusto. Y lo dice honestamente ese profesional. No, lo dice honestamente. Pero claro, este profesional no solamente le interesa lo que ha hecho ese paciente puntualmente con el tratamiento que lo ha dejado porque le daba náuseas, sino que se hace cargo de por qué lo ha podido ocurrir, lo que ha podido hacer. No es que lo pase por alto, interviene en vez de otra manera. Qué importante es que me lo diga. Quiero explicarle los riesgos que corremos sin la medicación, totalmente diferente, ¿no? En el otro caso, el movimiento a continuación de la respuesta en A, de la respuesta profesional, es que yo a esta no le vuelvo a decir jamás que se me ha ocupado de esto, que me he olvidado de... No se lo vuelvo a decir. Aquí es probable que el movimiento siguiente sea que la próxima vez que tenga una dificultad se la venga a contar y se la venga a decir, porque sabe que va a encontrar a alguien que la entiende y que le va a ayudar a superar la dificultad que ha tenido. En el caso A, yo voy a ocultar la dificultad, con lo cual hemos perdido enorme capacidad de eficacia. Por eso la comunicación no es mera comunicación. Estamos jugando en un diálogo clínico pensando en un problema por el cambio de resolverlo lo mejor posible, con la competencia técnica que decíamos, pero aquí con la competencia comunicativa, que no es una banalidad. Como derivado de esto es que se comunican si les compensa, si les sirve de algo. Es otro añadido a la interdependencia de la permeabilidad, ¿verdad? Dice, hombre, le tiene que compensar, si tiene un problema, viene a consultarme, diríamos, pues depende. Es muy difícil dejar los hábitos de tantos años, le dice. Y le dice a ella, no me ponga excusas tontas. Es que es muy difícil dejar los hábitos de tantos años, es que me gusta mucho comer y la dieta es una tortura. No me ponga excusas tontas. La permeabilidad ahí no está muy acusada. Pero la otra profesional que ha leído el libro dice, es muy comprensible que después de tantos años no resulte fácil. Vamos a contar con eso para avanzar. Y van a avanzar seguro. En el A es más difícil el avance, ¿no os parece? Es más difícil el avance, más complicado. Por mi comunicación estoy poniendo en cuestión todo el proceso clínico, no solo el momento del diálogo. ¿Por qué? Trato y tratamiento. Porque antes de prescribirte un tratamiento, yo estoy estableciendo un trato contigo. Yo te estoy tratando. Y el trato que te doy determina el tratamiento que voy. Y que tú lo quieras aceptar. Una recaída es señal de que no se ha puesto suficiente interés. Y le dice él, interés sí que tengo, y no es por falta de motivación. Y le dice ella, ¿por qué va a ser si no? Pues porque lo que usted me manda es muy difícil de cumplir. Bueno, y prueba en B, de otra manera. Una recaída es, y le dice, una recaída es una oportunidad para aprender y decidir si vale la pena seguir. Pues le puedo decir que yo puedo seguir, que yo quiero seguir. Pues esa es una muy buena noticia y un buen paso para seguir avanzando. Así que se trata de una recaída. Y como yo la trate, la puedo tratar de A y B, o de C o D. Pero el cómo la trate es clave. Porque eso, el trato, dicen los expertos, que califica
el tratamiento, lo modula. De la calidad del trato depende la calidad del tratamiento y de que quieran aceptarlo o no. Y la relación y el trato tiene que ver también con el contenido del que estamos hablando. No son palabras huecas y vacías, ni las tuyas ni las mías, sino que están sometidas a este rigor de la comunicación clínica. Me canso de repetirlo y no acaba de entenderlo, si está más claro que el agua lo que le estoy diciendo. Estoy estableciendo una relación. No está entendiendo algo y yo le digo esto, ¿no? Pero le puedo decir lo de B. Debe de haber algún motivo por el que no entiendo lo que le estoy diciendo. Tal vez mi manera de explicarlo. Pruebo de otro modo y me dice. El contenido es el mismo. Es que no está entendiendo lo que le estoy diciendo, ¿no? Pero el trato que le estoy dando en A y en B es totalmente diferente. Y el resultado va a ser diferente. Para la comprensión, para el grado de satisfacción, para la probabilidad de que lo lleven a la práctica y para el curso del proceso clínico. Tiene gran trascendencia cómo hagamos el diálogo, cómo hagamos la comunicación. Pero el remate de todo esto, además, vamos así de rápido, es que mis actos comunicativos son en sí mismos, o sea, aparte del trato que doy, aparte de mi cualificación técnica, aparte del trato que yo doy en la comunicación, etcétera, etcétera, yo mismo, y esto te pone de los nervios, ¿no? Te hace temblar un poco. Yo mismo soy un principio activo, para bien y para mal, yo mismo. Por eso se dice profesional como una droga, ¿no? Yo tengo poder terapéutico, yo puedo ser un tratamiento. De hecho, en este caso, que está recogido del libro, siempre me había dado pavor hablar de estos temas, dice esta mujer, ¿no? Aquí, porque me he sentido escuchada, he aprendido a hablar sin miedo a ser juzgada. Ella no ha venido a consultar por miedo a hablar, no ha venido, eso no era el problema, venía por la diabetes, ¿no? Pero te cuenta esto, y yo lo recojo y digo, me alegra mucho oírle decir eso. Haber perdido el miedo a hablar de lo que importa es un buen paso para seguir adelante. Pero ahí no hubo un tratamiento para tratar el miedo a hablar, ¿no? No, fui yo, escuchando, el que produjo el efecto de que tú te atrevas a hablar. Esa es la trascendencia, el poder del diálogo clínico, ¿no? El gran poder del diálogo clínico que nos compromete mucho a todos los profesionales que estamos aquí del campo de la clínica. Que tú decías, reclamábamos a los centros de formación, lo sois también aquí, Fernando, en las universidades, etcétera, ¿no? Qué gran responsabilidad tenemos en cómo formamos en estas cosas, ¿no? Aparte de seguir cuidando la formación técnica, evidentemente, ¿no? Más poder todavía tiene el diálogo clínico cuando consideramos que yo, cuando te trato, te estoy definiendo. Defino quién eres y qué significas para mí, cuánta importancia te doy, ¿no? Aparte del problema. Cuánto te considero, qué importancia te doy, cómo te comprendo. Y de mi definición depende el curso clínico de las relaciones. Es muy difícil dejar los hábitos de tantos años. No me ponga excusas tontas, lo que hemos visto antes, ¿no? Es que es muy... Bueno, ponemos a veces en el libro las mismas viñetas para que recorran el libro con los distintos temas, ¿no? Los distintos temas. Aquí es para ver que yo te defino. Cuando hago algo y te digo algo, yo te estoy definiendo. No me ponga excusas tontas. Es que es muy difícil dejar los hábitos de tantos años, es que... Vale. Y en el otro caso es comprensible que después de tantos años no resulte fácil. Contamos con eso para probar. En el primer caso, ¿cómo le está definiendo? Como un tipo que pone excusas tontas, ¿no? Así le estoy definiendo. Pero, ojo, es que yo te estoy definiendo, pero es que tú te sientes definido así por mí. Eso es trascendental. Esta me toma porque le pongo excusas tontas, pues no es así. Y ya está cavilando en eso, ¿no? Y en el otro caso, ¿cómo le está definiendo? Como un tipo sensato, que dice que es muy difícil dejar los hábitos de tantos años. Le estoy definiendo de forma totalmente distinta. Y el curso clínico va a ser completamente distinto también. Las etiquetas, por tanto, con que defino tienen un efecto Pigmalión. Ya sabemos el efecto Pigmalión desde la literatura, ¿verdad?, de quien escribió sobre el efecto Pigmalión. Condiciona cómo tú te empiezas a percibir y me condiciona a mí de cómo te voy a percibir en lo sucesivo. Desde hace una semana he dejado el tratamiento, me daba muchas náuseas. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Cómo ha podido hacer ese disparate? Ahí le estoy etiquetando
como una desaprensiva, como una inconsciente que hace esas cosas. Y se lo digo, además, ¿cómo es tan inconsciente? En el otro no pongo etiquetas. Qué importante es que usted me lo diga. Quiero explicarle los riesgos. Claro que me preocupa que lo haya dejado. Claro que me preocupa. Y la baza que tengo aquí no es la medicación, es mi modo de abordar eso que le ha pasado. Esa es la trascendencia del diálogo clínico. Mi modo de tratarlos, además, por último, soy un modelo de conducta. En los dos casos que hemos visto antes, estamos siendo modelos de algo, ¿verdad? En el primer caso, desde hace una semana he dejado el tratamiento, ¿cómo me ha podido ocurrir semejante disparate? ¿Qué modelo le estoy transmitiendo yo a esa persona? Que un error, un fallo, es una catástrofe. Le estoy transmitiendo el modelo de que yo me escandalizo y me cabreo muchísimo porque usted haya hecho eso, ese disparate, ¿no? Estoy transmitiendo un modelo. Es probable que cuando yo meta la pata como profesional, porque los modelos se imitan de tiempo, ¿no? Es probable que cuando yo meta la pata, diga una inconveniencia, me encuentre que la paciente se meta conmigo de la misma manera. Y en el otro caso estoy transmitiendo un modelo de conducta diferente. Así que menuda responsabilidad nos echamos encima cuando nos dedicamos a la clínica. Desde la psicología, citas en tu precioso prólogo, citas estos autores de los que han hecho un metaanálisis para concluir que la relación, en definitiva, contribuye de manera sustancial al resultado del proceso terapéutico. Y ajustar por eso el tratamiento a la persona, más que al problema, mejora la Y, para concluir, y así rápido, 15 capítulos del libro, después de todos estos primeros capítulos, donde tratamos de poner las bases de las habilidades. Porque a veces así sueltas, dice, bueno, voy a ver cómo soy capaz de mostrar empatía. Comprendo cómo usted se siente, ¿no? Y me aprendo las frases o me aprendo a escuchar así debidamente. La parte primera del libro va al fondo de qué es lo que soporta las habilidades de comunicación. ¿Qué estilo, qué actitud tuya soporta eso? Y bueno, no las vamos a desplegar, sencillamente aludir, validar la validación biográfica, que es validar es comunicarles respeto y estima por el valor que la dignidad. Los gordos estamos muy mal vistos, algunos nos ven como vagos, comilones, incluso algunos profesionales, por lo que he oído, le lanza eso, nos miran con desprecio. A ver qué me dice esta. Se oyen cosas, le dice ella. A mí lo que me importa es usted, sin calificativos, lo que me quiera contar, lo que acordemos hacer para resolver los problemas por los que usted ha venido aquí. No me importa. Le valido a usted como persona que tiene un problema y que ha venido a consultarme. Validar, incluso nos atrevemos a validar el problema. Mira, qué disparate, ¿no? Bueno, llevo esclavo de este vicio 20 años, te dicen, Javier, en los grupos, ¿no? Dice, llevo esclavo de este vicio, Javier, experto en tabaco, en deshabituación tabáquica, no en tabacos. Claro, es que no hay nada bueno en el tabaco, no se engañe, no consigue nada positivo fumando. Esa es una respuesta que no le daría Javier jamás a ninguno. Y le dice en B, llevo esclavo de este vicio 20 años. Y ella le dice, solemos hacer las cosas porque cumplen una función. Tienen algún significado. Me pregunto, ¿qué significado ha tenido para usted el tabaco en su vida? Y él le dice, me ha acompañado en momentos muy difíciles, muy duros. Está haciendo ahí una sintonía que va a hacer más fácil el curso del diálogo, ¿no? No es que con eso ya acepte deshabituarse del tabaco, ¿no? Pero el curso y los grupos van a funcionar de forma distinta. Validar, poner de manifiesto las competencias, etcétera, etcétera. Aparte de lo que hablé con usted, yo por mi cuenta estoy haciendo otras cosas que oí que funcionaban, que leí real. Y dice ella, estoy deseando conocer esas iniciativas para valorarlas. Recojo algo que en un momento supuso un reproche de la profesional. ¿Cómo se le ocurre hacer usted esta cosa? ¿Para qué estamos hablando aquí? No, yo recojo el valor, las competencias. Eso es una competencia, ¿no? El querer tomar la iniciativa, el haber empezado a hacer cosas, quiere decir que le preocupa su problema. Bueno, la escucha activa, ríos de tinta se han escrito sobre la escucha, ¿no? Ríos de tinta. Tenemos un capítulo entero del libro dedicado a la escucha. Dice, veo muchos problemas en este tratamiento, quiero hacerle algunas sugerencias de cómo cambiarlo. Y le dice,
no entiendo por qué me pone tantas pegas, tiene que fiarse de lo que yo le digo, y no lo está haciendo. En el otro caso dice, estoy hecho un mar de dudas, mal en el trabajo, mal en la pareja, ¿qué hago? ¿Me opero o no me opero? Y hay una respuesta A que dice, pues lo tengo claro, debe operarse. Y en B dice, hay ocasiones en que no es fácil ver la luz al final del túnel. Veamos primero qué ventajas desde su punto de vista podría aportar la operación en estas condiciones. Le escucho. La clave es compleja, la habilidad de escuchar, no es solo poner la oreja, en fin, todo esto ya lo sabemos, pero hay un elemento clave que ponemos en el capítulo. Tienen libertad para comunicar, porque la escucha es dar libertad, es un regalo de la vida que te da la libertad de hablar de aquello que te importa, desde el punto de vista que tú tienes, etc. Tienen libertad para comunicarse, en la viñeta de la izquierda no parece que mucha, ¿no? Y aquí también en esta segunda situación, en A, no parece que mucha, porque, pues lo tengo claro, debe operarse. Con eso no le resuelves las dudas que tiene, ¿no? No se las resuelves. Pero es más, se distancia de ti. No solamente es que no resuelve la duda y se va a casa otra vez con ella, sino que se distancia de ti porque la respuesta que le has dado a sus dudas es, lo tengo claro, cuando él no lo tiene nada, ¿no? Entonces, el responderle, lo tengo claro, debe operarse, no le resuelve el problema. Qué pena, ¿no? Porque ha venido a aclararse conmigo. Bueno, y por supuesto ahí está Fernando, como no iba a poner la viñetita tuya, ¿no? En una silla para sentarse a escuchar y ellos para hablar. La gran herramienta que don Gregorio Marañón decía, para poder escuchar. Y bueno, pues la empatía, el dibujito de Julia ahí, la empatía, la viñeta, la sabes. Después de todo lo que me han hecho no veo progresos y eso me desanima mucho. No debe desanimarse, ya verá como todo va bien. Buena intención, ¿verdad? B, comprendo que no debe de ser nada fácil sentirse con ánimos cuando no se ven progresos. Puede que haya más empatía en B que en A, ¿nos parece? Bueno, no hace falta reflexionar mucho. Pero bueno, hay muchos ejercicios, hay un capítulo entero dedicado a la empatía. Y la empatía nos pone sobre la mesa de que no basta que comprendan y que razonen, porque no comprende que tiene que bajar de peso. Me canso de repetírselo, sea razonable. Comprender sí lo comprendo, razonar sí razono. Pero no basta, diría él, no me basta. Si comprenderle estoy comprendiendo muy bien. Pero vista toda la complejidad que tiene el diálogo clínico, decimos, evidentemente no basta, si hace solo eso. Porque además, mira cómo se lo has hecho, cómo se lo has dicho, no comprende que tiene que bajar peso. Me canso de repetírselo, sea razonable. Le está etiquetando como un tipo que no tiene dos dedos de frente, ¿no? Y eso va a marcar, decíamos antes. Comprendo que no es agradable lo que está pasando, pero tampoco es para que se ponga o lo tome así. Decimos, bueno, empieza con un poquito de empatía, pero luego lo remata con un pero. Y decimos, la empatía no quiere peros. Porque ella le va a responder, pues ¿cómo quiere que me lo tome? No ha valido tu pero. Cuando le has dicho, pero tampoco es para que se ponga y se lo tome así. No te ha hecho caso. Hay 6 capítulos, y no voy a demorar con ellos, para promover el cambio de conducta. 6 capítulos, porque es complejo. Y desde luego en el campo de la medicina, y lo veo desde la medicina, lo veo desde la psicología, es un campo que es a veces más complejo. Desde la medicina recomendamos cambios de conducta, debe usted dejar tal, dejar peso, debe hacer más ejercicio, estamos promoviendo cambios de conducta. Pero cuando no se producen, a veces en medicina nos encontramos con la dificultad de la estrategia para lograr el cambio, para provocar el cambio de conducta. Ahí la psicología nos tiene que decir mucho. Y en los 6 capítulos hay mucho también de cómo hacer ese cambio de conducta, de cómo ayudar desde el campo clínico, médico, enfermería, psicología clínica. Ahí está. Bueno, y ahí hay un montón de... Ahí me los paso para ir ya al final. El cambio de conducta es complejo, y es complejo porque es difícil cambiar la conducta. Porque es difícil la conducta de 20 años o de 15, de toda una vida. ¿Cómo la vas a cambiar solo con un consejo? Bueno, promover el cambio, y en eso hay un capítulo para gestionar las resistencias al cambio. No tenemos, ¿recordáis la situación de antes? No tenemos otra alternativa que la cirugía, por más que usted no quiera verlo. O la cirugía o el riesgo de perder la vida. Pues no pienso operarme. Pero eso es muy inconsciente por su parte. Pues lo será, pero yo no me opero, no quiero empeorar la situación. Bien, ¿recordáis la situación de antes? Aquí la otra profesional ha probado de empezar de otra manera, por lo menos empezar. Pero si empiezas bien,
es más probable que sigas bien. Si empiezas mal, es probable que a veces continúes mal, porque se cierra la ostra, ¿no? No tenemos otra alternativa que la cirugía o el riesgo de perder la vida. Y ella le dice, pues yo no pienso operarme. Supongo, y dice ella, se da cuenta y dice, porra, supongo que debe de haber razones de mucho peso para que no quiera operarse, y tal vez yo las había pasado por alto. Sí las hay, sí las hay. Pues vamos a hablar de ellas, ¿no? Y hablaron de ellas, y pudo haber persuasión, que tú decides. Y se dejó amputar la pierna, una desgracia, ciertamente, pero salvó la vida. Pero el primer contacto profesional fue una cerrazón total. Aunque técnicamente estaba muy claro que la gangrena había avanzado, que la diabetes era tremenda, bueno, técnicamente estaba claro, pero comunicativamente, dialógicamente no lo estaba tanto. Gestionar las recaídas en el proceso de cambio, un tropiezo en el camino es una recaída, indica que no se ha puesto todo el interés y la motivación necesaria, y eso se le dice en un grupo, en A, pero en B le dice ese profesional competente. Un tropiezo en el camino es una señal de que estamos en el camino, es un paso más en el camino del cambio. Nos permite sentir los pies en el suelo y nos indica dónde están las piedras que nos hacen tropezar. Me habéis hablado de las recaídas que habéis tenido, pues os puedo decir esto, ¿no? Son más perseverantes, también os digo, quienes han aprendido a afrontar los obstáculos después de una recaída, etcétera, ¿no? Una comunicación muy distinta. Gestionar la ambivalencia, las dudas en la consulta y en la clínica motivacional y en la entrevista motivacional, de lo que tanto sabéis, muchos de los que estáis aquí, Javier, Teo y tantísima gente que estáis aquí. La ambivalencia. Es que no está claro que vengan y que se abran a aceptar todo lo que vas a decir. Es que hay dudas y ambivalencia. No sé, decía el paciente, no sé si me opero o no me opero con todo lo que me pasa. ¿Cómo será esto? Hay ambivalencias, hay dudas, hay desacuerdos. No estoy de acuerdo con lo que me está diciendo. Si se atreve, si le das cancha para que te lo diga, porque igual está en desacuerdo y no te lo dice, ¿no? Y es peor, porque ese desacuerdo va a estar fluyendo todo el rato y perturbando el curso clínico. Estoy hecho un mar de dudas. Pues no lo entiendo, hay cosas que son de una claridad meridiana. Dicen A y en B, cuando no se declara un resultado y si va a valer la pena, es natural que se tengan dudas. Yo estoy naturalizando las dudas. De esa biografía personal que aparte de tener un problema, tiene dudas de cómo resolverlo. ¿Cuento con ello en el diálogo clínico o lo paso por alto? Cuento con ello, ¿no? Evidentemente. Las malas noticias, comentaste, Fernando, hay un capítulo dedicado a gestionar las malas noticias. Y por último, también otra habilidad que es gestionar el pacto de silencio, que está muy relacionado también con el de malas noticias, y seguramente que lo tratáis, Fernando, como que hablabas antes, ¿no? Porque claro, yo transmito malas noticias y viene un familiar a decirme, no se le ocurra decirle a mi padre que lo que tiene es cáncer, ¿no? La conspiración del silencio o el pacto de silencio. Y claro, yo por ley y por todo me comprometo con el paciente, que me ha dicho quiero saber todo lo que me pasa. Y si es grave también, vale. Pero viene el hijo y me dice, no se le ocurra decirle eso a mi padre. Y yo estoy ahí en un dilema. Me puede interesar solo el paciente, pero como tengo una visión amplia y me gusta la perspectiva amplia de toda esa familia, yo me voy a hacer cargo también de esa situación familiar y del cariño que el hijo le tiene a su padre, y por eso no le quiere decir que tiene cáncer. Es su perspectiva de hijo, ¿no? Y yo voy a trabajar con eso. También voy a trabajar con eso. Puedo no hacerlo y enquistarme, empecinarme en decir, pues su padre me ha dicho que le voy a decir y se lo voy a decir. Bueno, y puedo actuar así. Pero la ostra del hijo se va a cerrar y el problema en casa yo ya no lo voy a controlar, ¿no? No se lo diga, para concluir aquí con el pacto de silencio. No se lo diga, sé que no lo soportaría y se hundiría. Conozco bien a mi padre. No tengo ninguna duda de que lo conoce bien y de que le quiere. Claro, esto no se puede hacer en 5 minutos, por eso es ridículo ese debate, que nos den por favor 10 minutos. Es ridículo eso. Tiene que ser el tiempo que yo necesito para hacer el diálogo que me demanda cada caso. Ese es el tema clave en la gestión de las políticas de salud y del sistema. No tengo ninguna duda de que le conoce bien y de que le quiere. No lo sabe usted bien. Sería tremendo para mi familia. Luis, quiero tomar en consideración lo que me dice, pero también lo que me dijo su padre. ¿Cómo se sentiría usted si le ocultaran una verdad que desea conocer?
como su padre la desea conocer. Y es un caso que he vivido. ¿Cómo se sentiría usted si se le ocultaron el regalo? Me gustaría que valoráramos los pros y los contras del silencio. Dice el hijo, se lo habrá dicho sin pensar. Y yo continúo. A medida que avance la enfermedad, es probable que su padre será cada vez más consciente de su gravedad y querrá compartir su sufrimiento. Pero primero me he hecho cargo de la pega de él y de su cariño. No le he desautorizado por eso, ¿no? ¿Con quién podrá hacerlo para no quedarse solo en ese trance? ¿No cree que ustedes pueden ser en ese momento el mejor apoyo para mitigar su sufrimiento si comparten con él su dolor? En realidad será el único apoyo, además del que usted le aporte. Claro que aceptó este hijo venir con su padre a consulta para decirle lo que pasaba. Doloroso, mala noticia, dolorosa. Pero un dolor que no hace daño, que no hace sufrimiento, porque el sufrimiento es cuando tienes un dolor, no lo puedes manejar y no tienes con quién compartirlo. Entonces sufres, aparte de que te duele. Así que, diálogo clínico, transversal, competencia técnica, competencia dialógica, con esas habilidades de 16 capítulos que tiene el libro, para adquirir maestría dialógica y ser virtuosos del diálogo clínico. Esa es nuestra aspiración. Y al sistema de salud le pedimos, desde el libro y desde el libro naranja, le pedimos que sea un sistema cardiosaludable, decimos ahí. Es decir, que si el diálogo es el corazón del sistema, cuida el corazón del sistema si quieres cuidar el sistema entero. Mil gracias. Muy bien, pues queremos agradecer mucho a los autores su deferencia en hacer esta obra con este cariño, con este interés y con esta profesionalidad. Debo de confesarles una cosa, yo he aprendido en esta casa, y es tradicional, que cuando se presenta un libro, una obra, o se da un curso, o se hace un seminario, he aprendido en esta casa que siempre se busca que quede algo, que quede un pozo, una iniciativa. Como decía el filósofo Emmanuel Mounier, que esto que ocurra, si es un acontecimiento, que se convierta en maestro interior. Bueno, yo me he leído el libro de la primera página hasta la última. Paciente. He visto las diapositivas, las imágenes. He tenido una experiencia personal entregándose a mis alumnos de un grupo de segundo de medicina que dan la asignatura de comunicación y habilidades, y a ver qué les parecía. Y la respuesta ha sido: preferimos este libro a las clases. No fastidies. Porque nos meten ustedes unos rollos que son impresentables. Y la otra cosa es también otro afecto personal. Yo estoy con Ernesto y con todos vosotros, estáis aquí sentados, personas vinculadas al mundo de la salud, sea de la clínica o de la investigación, al mundo de la cultura, al pensamiento. Y pues, según hablaba Ernesto, recordaba lo siguiente: hace unos días la prensa nos dice que somos los mejores del mundo en trasplantes. Hacemos 6.000 al año. Y la gente dona porque el responsable del hospital comunica. Y de esa comunicación se deriva esa responsabilidad. Pero son los mismos a los que les decimos que tienen que reivindicar, como bien decía Ernesto, 6 minutos. Pero ¿puede una sociedad estar tan enloquecida para decir esto? Pero 6 minutos en el sector público. Pero en el sector privado, Ernesto, no es posible, porque son 6 euros por consulta. Y él tendrá que ver 60 a 6 euros para que le salgan los números para pagar el hipotecario. Es decir, en esta casa se habla no de la verdad que no la poseemos, sino se habla de la veracidad. La actitud de Marañón y la actitud de Ortega era de veracidad, era ser parresiarcas, como decían los griegos. Por lo tanto, creo que este libro es un estímulo muy importante para que todos nos sintamos afectados, que sea realmente un acontecimiento interior, porque, queridos amigos, algo habrá que cambiar,
porque de lo contrario nos podemos enriquecer aquí todos, nos podemos resantificar aquí todos, nos podemos pseudo bendecir aquí todos, pero esto sigue ocurriendo. Esto sigue ocurriendo. No hablamos de la medicina hospitalaria, quizás sea el nivel superior, pero aquí hay gente de atención primaria que lucha cada día casi contra él mismo. Convierte en personal lo que no debiera de serlo. Por lo tanto, los que estáis en el ámbito más clínico, yo lo estuve en un tiempo, ahora más en el de la investigación, el tema de la comunicación no es realmente, como dice la palabra, son habilidades, porque nosotros estamos confundiendo la relación clínica con desarrollar muchas y buenas costumbres, pero las costumbres son hijas generalmente de la pereza. Solo los hábitos son hijos de la voluntad. Por eso decimos enseñar al paciente hábitos de vida saludables, para que sea su voluntad cada día la de no querer fumar, la de comer adecuadamente o la de cuidarse. Por lo tanto, perdóname que me sentía muy motivado con la lectura del libro y con lo que ha comentado Ernesto y mis compañeros aquí, ¿no? Que les quede, es mi obligación, que en esta casa siempre acabamos con una motivación, con algo que sirva para algo, ¿no? Que hemos visto el libro, que majo, nos haremos una foto, que bien hemos quedado y que bien habla Ernesto. No, aquí hay algo más, aquí hay algo más, hay mucho más en cada página. Y nuestra misión es estas nuevas generaciones que tienen una media de 4 horas de móvil al día, que los médicos están en la consulta mañana o los diálogos de esta mañana han sido de 1 minuto. También es verdad que a partir del segundo 46 es cuando el paciente habla, a partir del 46 ya le interrumpe un médico. Entonces, bueno, deje usted hablar, pero es que no puede, porque es que está con el reloj de arena puesto ahí. Por lo tanto, que no quede esto, ya sé que se ha presentado en otros lugares, es un privilegio presentarlo aquí y darles las gracias a Ernesto y a los autores muy especialmente, y las viñetas espectaculares. Así que, muy bien. Vamos a dar 5 minutos si alguien quiere hacer algún comentario, porque también es la diferencia por haber venido y compartir este tiempo con nosotros, algún comentario, alguna opinión, alguna pregunta a los autores, tanto los que me acompañan como los que están escuchando, si ustedes quieren intervenir. Tenéis libertad para intervenir. Libre. Será Hay libertad total para el diálogo. Será un placer. Gracias, Fernando. A vosotros. Esto pasa como en clase, en la facultad. Como lo ven. Sí, no pregunta nadie. ¿Alguien tiene una duda? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esto del diálogo, los que lo vivís? Me gustaría que comentaras alguna cosa del libro, tú que eres también autora. Sí, bueno, a mí cuando me comentó Ernesto, llevamos mucho tiempo trabajando, hemos dado 1000 vueltas, y yo, claro, con una perspectiva un poco diferente, porque yo estoy todos los días trabajando con la clínica, y a mí me parece que el médico de familia, lo comentaba en otro momento, el médico de familia es el profesional que tiene una perspectiva más integral del paciente, conoce al paciente a lo largo de su vida, conoce a sus familiares, conoce toda su trayectoria, y tenemos una situación privilegiada, ¿no? Porque tenemos mucha más información, pero a veces, pues por el tema del tiempo fundamentalmente, carecemos de tiempo para entablar un buen diálogo clínico, y una buena entrevista clínica y una buena valoración del paciente sin una buena comunicación es imposible. Y tenemos mucho problema con eso fundamentalmente. Entonces, pero Pilar, perdona que te interrumpa, yo creo que no va a ser posible, por lo menos en los próximos años. Puedo parecer un abogado del diablo, sí. Pero yo lo veo, porque los que estamos aquí todos ejercemos la profesión, pero contacto, otros que no sí. ejercéis, tenéis otras actividades profesionales. Sí. No sé, pues en el campo del derecho, en el campo de la enseñanza, en el campo... o que somos pacientes y vamos a nuestro médico. Yo salgo a veces un poco defraudado, luego luego me vengo arriba cuando veo los trasplantes o cuando veo el facultativo X o aquel equipo que yo no sé cómo lo ha hecho, contracorriente ha lanzado un nuevo fármaco, una nueva terapéutica. Pero como estaba también Del Llano, que ha hecho la presentación muy interesante sobre el tema de la gestión y los profesionales de la gestión, es que estamos en una gran encrucijada, porque ¿cómo van a ser las políticas de salud del siglo XXI?
estamos incluso derivando en la tecnología lo que la tecnología no puede dar. La tecnología no es una prótesis cerebral, es un instrumento. Pero bueno, esto hay que convencer a los alumnos también, ¿eh? Porque ahora mismo, perdóname que me extienda porque me ha afectado, a mí me ha afectado el libro. Exagerado, ¿eh? Sí, porque Pilar, entre un médico de atención primaria que ejerce la empatía y otro que ejerce, me meto un poco para que están los psicólogos a mi lado, y otro que ejerce la empatía hipócrita, sí. Los dos piden resonancia magnética. Bueno, nosotros no pedimos. Bueno, quiero decirte, pero que los dos piden análisis. Sí, sí, uno pasa del tema, porque es una empatía hipócrita, esa hipocresía, esa empatía hipócrita en el sentido de empatía teatralizada. Ya. Y el otro se lo ha tomado en serio y ejerce el término etimológico, dentro, paz o sufrimiento, ia, que es quedar afectado. Ya. Entonces, a mí me afecta. Pero eso a la larga, cuando llevas ya muchos años de experiencia, te vas dando cuenta y conoces al paciente, la empatía, el diálogo clínico, la comunicación, que lo hacemos como podemos, pero yo si no puedo hablar un día con un paciente, le cito otro día. O sea, y dedicamos más tiempo a que vayamos con retraso, yo por lo menos, yo lo intento hacer, ¿no? Y cuanto llevas mucho tiempo haciéndolo así, al final repercute en una buena atención. Y nosotros no estamos todo el rato, pero tú vas al cardiólogo y un cardiólogo ya ni te ausculta, o sea, te pide una eco, una prueba de esfuerzo y no hablan. Si alguien puede practicar el diálogo clínico dentro del campo de la medicina, somos nosotros. Y hacemos lo que podemos, por supuesto. Se hace propaganda, ¿eh? No, propaganda. ¿Sabes lo que yo creo? Pero necesaria. Yo creo que no hemos medido. Yo creo que no hemos medido. Perdona que acapare la palabra. No hemos medido el significado cultural y profundo que ha tenido el COVID. Totalmente. Es decir, por usarlo en palabras poco ortodoxas, me disculpáis, no se da cuenta esta sociedad, los políticos de turno, sean de quien sean, que han machacado a los profesionales sanitarios. Entonces, quieren ahora reconducir esto con gente llena de heridas por todas partes. Ya. Quieren reconducirlo, gente que está yendo a ver a Ernesto, a mi compañero, pero hay un problema, a las consultas para salir adelante. Quiero decir que o nos pensamos esto en serio, o de lo contrario, esta situación está muy bonita en el papel, habrá un porcentaje que lo puede hacer. Eso lo hemos hablado mucho Ernesto y yo. Muchísimo. Muchísimo lo de que está muy bien, es muy bonito, pero esto requiere mucho tiempo, aparte de una buena preparación. Es exigente. Y a veces no es posible. O sea, muchas veces no es posible. O sea, es una utopía a veces. La respuesta A sería, es verdad, es un desastre, no vamos a poder hacer nada. La respuesta B sería, bueno, con actos como el que hemos hecho hoy, Bien, Aurora. Genial. Oye, has estado atenta a la presentación. Ahí, desde otra perspectiva, Teo, ¿cómo lo ves desde una gran clínica de la psicología clínica, teotista? ¿Cómo ves el diálogo? ¿Cómo lo vives tú? ¿Se puede estar haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué te dice el libro? ¿Aporta el libro al campo de la psicología clínica, aparte del campo de la medicina también? Sí, fundamentalmente es esa relación no tan distante que hemos tenido hasta ahora y que vamos haciéndolo más cercana. Incluso, bueno, yo es que les conozco, siempre decía que son mis amores platónicos, a Ernesto López y a Miguel Costa, entonces no soy nada objetiva, ¿eh? Y lo que me habéis aportado, y por supuesto en este libro, es como esa relación humana desde la igualdad, desde la escucha, desde la empatía, desde el reforzar las objeciones, abre la ostra y estamos más cerca de llegar a soluciones conjuntas. Yo, desde luego, pues en mi práctica ahora diaria, que sepáis que he cambiado, en vez de el sillón ese cómodo donde está el especialista, por una silla más bajita, y el sillón más alto se la cedo a la persona que ayuda, que no es el paciente.
Entonces, bueno, pues es que me estás preguntando y yo no puedo decir nada más que sí que ya estoy en una fase de mi vida que voy a jubilarme, en la fase más bonita, porque el poner en práctica todas estas cuestiones, el diálogo clínico, el entender que estoy con esa biografía, que es que yo soy una repetidora, como tú has dicho que has aprendido bien, yo igual que ya lo repito, es decirle a alguien, estoy delante de una joya, el patrimonio es exclusivo, es que ya es abrirse la ostra para poder empezar ya a compartir los problemas y a ver cómo llegamos a soluciones. Si hay alguien más que quiera decir algo, ya nos da la hora, tenéis de la mesa si queréis intervenir. Bueno, pues yo por la dificultad de dar las noticias, decíamos las malas noticias y a veces las buenas noticias, ¿no? Porque parece que nunca, que ya solo nos fijamos en lo malo y no en lo bueno, ¿no? Que también hay que recalcar. Entonces, un poco en el sentido que comentabas de la tecnología, ¿no? Indudablemente no hay nada que sustituya a una relación personal y con la calidad que hemos visto y que nos ha expuesto Ernesto en esta presentación del libro que ellos han escrito. Pero a través de las tecnologías, en los últimos años, incluso antes de la COVID, ha habido desarrollos que para determinados contextos y determinados aspectos han funcionado bien. Por ejemplo, el asunto, hemos hablado varias veces del tabaco, ¿no? Porque está Javier con nosotros aquí. Yo también he trabajado en ese ámbito y hay aplicaciones que se pueden, aplicaciones a través de internet y a través de tal, que nos pueden resultar útiles para acercarnos. ¿Sí? Hay personas que incluso el hecho de ir a una atención personal o en grupo, etcétera, etcétera, pues les puede presentar problemas y en una cantidad bastante respetable de problemas relacionados con el comportamiento, se ha observado que no hay grandes diferencias, me refiero a problemas de ese tipo, entre aplicaciones que sigue habiendo relación terapéutica, pero a través de instrumentos, de ordenadores, de aplicaciones, etcétera, etcétera, que por contra hacen accesible tratamientos o enfoques que serían inaccesibles para una persona que no viva en una ciudad como Madrid, Barcelona, Sevilla, las personas que también son personas y que tienen muchas más dificultades para recibir atención, ¿no? Entonces, aceptando que de entrada es imposible sustituir la relación personal y para muchos problemas o para determinados problemas es insustituible y se necesita tiempo, naturalmente, mucho tiempo. La asistencia psicológica en España no está cubierta por el Sistema Nacional de Salud. Hay una demora de un año en mi zona. Es imposible. Para ver al psicólogo y al psiquiatra, una demora de un año. Pero es que además cuando lo ves, vas a estar 15 minutos y hasta dentro de 3 meses, claro. O sea, cuando una persona tiene un problema psicológico, de verdad, por decirlo importante, búscate un psicólogo o una psicóloga que te atienda privadamente, que te dedique el tiempo, porque es que si no es imposible, ¿no? Entonces, bueno, dando por sentado esto, que hay problemas que requieren la atención personal y el tiempo, las tecnologías y hoy día las revisiones, metaanálisis, etcétera, etcétera, nos dicen que hay actividades alternativas que pueden ser útiles para resolver algunos problemas, precisamente con esa tecnología del móvil y del ordenador, de la cual destacamos el mal uso que se da, y es cierto, pero que también puede tener un aspecto positivo y se investiga también en ese ámbito y hay intervenciones clínicas pues que son exitosas. Bueno, pues mira, solamente ya para terminar, no tardo nada. Yo creo que este libro marca la diferencia entre un médico normal, un médico y un médico excepcional, un médico mejor. Yo soy oftalmóloga, he pasado un ambulatorio con 50 pacientes que me los he tenido que ver en 2 horas porque detrás de mí venía otro y me ocupaba el sitio. Entonces, ¿qué le pasa? No, espere, siéntese aquí, ponga el ojo ya, pues. Y mientras eso, que no le veo, que no le veo. Ahora resulta, bueno, esto ha mejorado, ahora realmente yo empecé a ver un fondo de ojo, suponía estar con el paciente mucho tiempo, buscar un desgarro, apretarle el ojo, una exploración muy difícil y a veces me he tirado más de 1 hora para pintar el desgarro. Ahora tenemos aparatos nuevos que hacen OCT, no hay que poner al enfermo encima, le hacen el OCT, lo ve. Esa prueba
técnica lo puede igual ver un médico que otro, pero ¿cuál será la diferencia entre un médico normal o medio y un médico que de verdad sea médico excepcional? Pues será esto, el que tenga la capacidad para poder tratar al enfermo, porque aquí se diferencia entre el tratamiento, que puede ser el tratamiento médico, y el trato, y precisamente el trato pues con el enfermo yo creo que es lo más importante, y es lo que nos ayuda de verdad este libro, no solo para los médicos generales, como dices tú, pero también para los especialistas, ¿sabes? Sí. O sea, es que es para todo, porque es la práctica clínica de todo, así que daros la enhorabuena. Gracias, gracias. Pues gracias a todos vosotros, y siguiendo tomando las palabras de Carmen, que le doy muchas gracias, a Ernesto muy especialmente. Gracias. Doctor Villarejo, Miguel Ángel, perdóname. Daros las gracias por estar a vosotros también, y siguiendo las palabras de Carmen. Estamos en esta casa, en la biblioteca privada de don José Ortega y Gasset. Pues efectivamente, yo creo que es el tiempo en el que hay que romper con la miopía existencial. Porque con miopía hay Nos que ayudará mirar de Carmen cerca. al tema de la miopía. Yo creo que con esta miopía existencial que a veces aquí detectamos en otros ámbitos, porque esa miopía no ves ni el horizonte del pasado ni el horizonte del futuro. Y entonces ni se puede prevenir ni se puede prever. Así que hagamos lo contrario nosotros en este lugar, que al menos es un oasis de cultura, sobre todo con la presencia de todos vosotros. Muchas gracias. Gracias.